ahora sí a repasar el argumento de Figari. Es un repaso muy básico, muy elemental. Sobre el final de este video queda el enlace al artículo de Agustín Courtoisí. Es específicamente con la intención de identificar cómo aparecen estos tres momentos que mencioné al final del video anterior en este argumento, sin entrar en mayores detalles. Figari plantea, como adelantaba, que la pena de muerte es una aberración. Con razón titula su trabajo Agustín Courtoisí a propósito de estas propuestas, Figari humanista. Es un argumento humanista que tiene por detrás, ahora vamos a repasar esto, esta firme convicción de humanista de, entre otras muchas cosas, y quizás por encima de todos, del respeto de la vida humana. Y tiene además, por efecto, lo contrario de aquello por lo cual se realiza o se ejecuta. Figari muestra, como podemos seguir mostrando al día de hoy, es un texto, o son textos bien del inicio del siglo XX, tiene más de 100 años, que allí donde se impone la pena de muerte, los crímenes, los delitos, en lugar de reducirse, que es lo que uno esperaría, ¿no? Si se busca amedrentar, intimidar a los potenciales futuros delincuentes, aumenta. Ahí también hay un problemita de posible espuriedad, pero no creo que sea el caso, ¿no? Alguien podría decir, o podría proponer como hipótesis, no, lo que pasa es que donde hay mucha delincuencia, mucha violencia, se imponen estas penas y sigue siendo muy alta los niveles de violencia, pero serían mayores aún si no se impusieran. Definir un escenario contrafactual para poner a prueba esa hipótesis es complejo, no se pueden hacer, o por problemas éticos, ¿no? Experimentos con grupos de tratamiento y de control, aplicando pena de muerte aquí, no aplicándola allá, hay algunas restricciones éticas importantes, pero hay formas de hacerlo indirectamente. Esto es el campo de la metodología clásica, ¿no? Se pueden simular experimentos estadísticamente y suelen ser los resultados muy válidos, muy robustos. Pero bueno, estos son los dos grandes argumentos de Figari. La amenaza de la pena capital no intimida, comienza afirmando Agustín en su trabajo de 2018. Al contrario, llama a la admiración de los que la han enfrentado con valor, y en esto se extiende mucho Figari. La pena de muerte nunca ha servido para disminuir los crímenes en ninguna parte del mundo. Podemos leer las dos afirmaciones en orden inverso. La pena de muerte nunca ha servido para disminuir los crímenes en ninguna parte del mundo. Esto puede ponerse a prueba con las dificultades metodológicas que les mencioné. Esa es la primera afirmación. La segunda es un intento de explicación de por qué lo anterior es cierto. ¿Por qué la pena de muerte nunca ha servido para disminuir los crímenes? La hipótesis es porque la amenaza de la pena capital no intimida, como se pretende. Al contrario, llama a la admiración de los que la han enfrentado con valor. Leamos al propio Figari en las citas que hace Agustín. Como lo asevera el capellán de nuestra penitenciaría, doctor Lorenzo Pons, nuestros paisanos son tan valientes que hasta van al banquillo como héroes. ¿Qué se dirá de los candidatos al crimen, que apenas logran concebir mentalmente que les puede tocar un día imitarlos? ¿Qué efecto recomendable puede esperarse, pues, de ese espectáculo del fusilamiento con que se paga la ávida curiosidad de nuestros campesinos? En la campaña no será por el miedo por donde puede hacerse penetrar la civilización. El valor es allí la obsesión dominante. Se hace escuela y culto de esta virtud primitiva. Desde niño se acostumbran a afrontar la muerte sonriendo. Su estoicismo no tiene límites. La mayor injuria que se les puede dirigir es la de imputarles cobardía. El mayor elogio es reconocer su valor.
todo lo demás no alcanza a equivaler a aquella suprema virtud. El valor llevado hasta el desprecio completo de la vida. Estas son palabras de Figari en 1905. Y 2 años antes había afirmado: ocurre indagar ahora si en vez de un freno para reprimir el crimen, no será más bien un estímulo, el patíbulo para azuzarlo. Esta es una hipótesis bien importante. Ocurre indagar ahora si en vez de un freno para reprimir el crimen, no será más bien un estímulo, el patíbulo, para azuzarlo, para promoverlo. Existen otras formas de violencia, además de la pena de muerte, que en los pasajes que analiza Agustín en su trabajo no aparecen, o al menos no aparecen destacados. Yo dejé un texto complementario de Charles Sanders Peirce de 1892, anterior a los trabajos que cita Agustín de Figari, que aborda este problema. Me refiero a la cárcel, al encarcelamiento y al encarcelamiento en condiciones inhumanas, de tortura, de degradación, de humillación. Pongo aquí simplemente una nota de la diaria de septiembre de 2021, un hecho que adquirió cierta notoriedad pública, puntual, pero que da cuenta de algo que sucede a diario en nuestras cárceles, al menos, en las del Uruguay. Están sucediendo hoy, en este momento, mientras yo grabo este video, y van a seguir sucediendo cuando tú lo estés reproduciendo. Encuentran a una persona privada de libertad en el CONCAR, secuestrada en el módulo 11 hace 60 días. Estaba desnutrido y torturado. Las prácticas de tortura, de humillación, de degradación, son permanentes en las cárceles. Pero se preguntan de Messis hasta dónde no es incluso peor que la muerte el someter a un ser humano a un tiempo prolongado, a veces muy prolongado, de extrema violencia, a una tortura permanente, al suplicio permanente. Es común ver, sobre todo personas jóvenes, que luego de salir de la cárcel quedan, como se dice en determinados ámbitos, quebrados como humanos. Hace muy poco me sucedió, estando con un herrero en un barrio complicado, que pasa un muchacho, como un zombie parecía, y me cuenta: sí, estuvo en el CONCAR 4 meses y lo quebraron. O sea, no estaba como ido. Me dice: sí, seguramente fue la mujer de algún preso y la sirvienta o el sirviente de algún preso. Es una práctica bastante común, sobre todo con muchachos muy jóvenes. Son víctimas de violación, de tortura, en fin. El argumento de Figari extendido, pongo ahí en el subtítulo, ¿no? También se puede aplicar a estas otras formas, que no implican la muerte directa, pero pueden implicar la muerte en vida, digamos. Si desarmamos el argumento de Figari utilizando el esquema que vimos en el primer teórico y que repasé en el video anterior, podemos presentarlo de la siguiente manera. Existe un propósito: la seguridad de los ciudadanos debe ser garantizada. En eso es muy explícito Figari, diciendo: el Estado tiene que ofrecer seguridad a sus ciudadanos, que no sean víctimas de violencia, que no sean víctimas de robos, intentos de homicidios. Ese es el propósito. ¿Cuál es el hecho? Cuando existe pena de muerte aumentan los delitos. Y Agustín además aporta información más reciente, que es sistemáticamente confirma, con estos problemas metodológicos que ya mencioné, una correlación positiva entre no solo pena de muerte, sino nivel de represión, de castigo y delitos. Prescripción: debemos abolir la pena de muerte. Si queremos lograr A y
esta acción produce no A o lo contrario de A, entonces debemos sustituir esa acción por otra que produzca A, lo que queremos lograr. En realidad hay un segundo argumento que no aparece tan explícito, aunque sí se dice, y que sería: el derecho a la vida debe ser garantizado. Este humanismo de Figari que yo les mencionaba, y en la cita se ve también claramente. Existe la pena de muerte, es el hecho; debemos abolir la pena de muerte, es la prescripción. Tanto por el primer argumento como por el segundo llegamos a la misma conclusión. Yo pongo ahí debajo que el primero quizás se aproxima a lo que Weber llamaba ética de la responsabilidad, la responsabilidad del Estado, en este caso, de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y el segundo podría asociarse más a lo que Weber llama ética de la convicción. Tengo determinados principios que son un fin en sí mismo. El derecho a la vida debe ser garantizado. Ahora, ¿el propósito de quién? Es la pregunta que pongo ahí debajo. Claramente el propósito de Figari. Y en ese sentido Figari es muy honesto. En realidad es el propósito de una moral que podríamos llamar, y que la menciona Figari en la cita que comenté hace unos minutos, la moral civilizatoria, una filosofía moral civilizatoria, digamos. Figari dice al pasar, no se lleva la civilización al campo a través de estas prácticas bárbaras. Peirce es mucho más explícito en este trabajo de Mesis de 1892, publicado en The Open Court, que cuestiona radicalmente el encarcelamiento con las formas de violencia, de castigo que tenía en su época y que tiene actualmente y que tenía antes también. Peirce se para en una moral cristiana, la filosofía moral de los evangelios, podríamos llamar. Es su punto de partida y es muy transparente, muy honesto a plantearlo. Si damos esto por cierto, estos preceptos morales, entonces la violencia, el encarcelamiento, el castigo debe ser eliminado.